Estamos grabando entonces. Entonces, dentro de lo que son los estudios de la preinversión, ya vimos el estudio legal, el estudio de mercado, vamos a ver el estudio tecnológico. Y en el estudio tecnológico, lo que tenemos, entonces, es un estudio que tiene por finalidad, se quedó pegado, ahí, definir varios aspectos, entre ellos, definir cuál es el tamaño óptimo del proyecto, definir cuál es el proceso de producción, establecer cuál es la localización óptima del proyecto y definir las obras físicas, equipos e instalaciones y finalmente establecer el calendario de inversión y producción. ¿Ya? Entonces, el objetivo del estudio tecnológico es verificar la viabilidad técnica de las alternativas. En otras palabras, saber si la alternativa que yo estoy colocando en el proyecto tecnológicamente es viable. ¿Y eso qué es lo que me va a permitir a mí? Cuantificar insumos y costos, tanto de lo que es la inversión como de lo que es la operación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tamaño óptimo, lo que estábamos diciendo, lo que decimos ahí es que en general cualquier proyecto o cualquier activo siempre se puede medir por algún tipo de unidad. Por ejemplo, cuando uno habla de una casa se mide en metros cuadrados. Cuando uno habla de una represa, habla en miles de metros cúbicos. Si uno habla de tamaño, ¿no es cierto?, de una planta de generación de energía eléctrica, uno habla de los megawatts instalados. Entonces siempre hay una forma de ir estableciendo el tamaño óptimo, el tamaño de planta. El punto es saber cuál es el tamaño óptimo, ¿ya? Es decir, cuánto es lo que yo debo producir. Entonces, ¿cómo defino esto? Obviamente yo lo voy a definir en función de varios aspectos, pero principalmente en función de lo que es la demanda, la estacionalidad y la disponibilidad de insumos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en hacer una represa, ¿ya? Una represa que tiene como fin, o un embalse, podríamos decir más bien, tiene por fin establecer un cierto riego en un área. Bueno, ¿quiénes demandan? Agua. Demandan los agricultores para una cantidad determinada de cultivos. Por lo tanto, el tamaño del embalse va a depender de la cantidad de hectáreas y el tipo de cultivo que yo voy a regar. Depende de la demanda. Otro elemento que puede estar también asociado a la estacionalidad, ya con otro ejemplo, ¿no es cierto? También que queda más claro qué es lo que pasa con un proyecto que yo esté haciendo donde voy a vender helado, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente que la demanda que tengo en verano es distinta a la demanda que tengo en invierno. ¿Ya? Entonces, ahí estamos hablando de una demanda estacional y eso implica que voy a tener diferentes tamaños, ¿no es cierto?, de planta y dependiendo de la estacionalidad del agua esté en ese momento. Lo otro es la disponibilidad de insumos. ¿Ya? ¿Cuántos insumos es lo que voy a tener? Eso también me va a determinar el tipo de proyecto. Por ejemplo, piensen ustedes, un aserradero, ¿no es cierto? Eh, Van a tener que ustedes ver, bueno, obviamente se van a colocar cerca de un bosque, ¿no es cierto? Y la capacidad de producción del aserradero va a depender de cuántos árboles o troncos, ¿no es cierto?, les van a llegar por día o por mes. ¿Ya? Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto a lo que está comentando? Cuéntame. Por ejemplo, en el caso, no sé, de las empresas que hacen pele, ¿Ya? que ellos, por ejemplo, ellos obviamente venden más en el invierno que en el verano. Pero, por ejemplo, yo he visto hartos casos de que en el verano la gente compra para armarse para el invierno para no tener que estar haciendo la cola infernal del invierno. Ya, correcto. Ahí, ¿cómo sería la relación? Porque usted nos decía de que, por ejemplo, algunas empresas se preparan porque tienen una temporada donde venden más, donde venden menos. Pero en estos casos, por ejemplo, que es una empresa en donde tiene dos temporadas fuertes, por así decirlo. Obviamente el invierno es más grande, pero ahí tendría que ver, por ejemplo, eso, ¿no? Que Sí, igual me quedó sí, una duda. sí. Eso sería una demanda estacional, exactamente. Eso sería una estacionalidad, porque ¿qué es lo que pasa? Que tendría dos picos. Uno en el verano cuando la gente trata de acumular stock, ¿no es cierto? Para no tener que estar comprando tanto a un precio a lo mejor mayor en invierno. Y otro que las empresas también en invierno obviamente que van a tener una mayor demanda por concepto de calefacción. Pero sí, efectivamente es un ejemplo de estacionalidad. Ahora, ¿cómo yo determino el tamaño de planta? Lo voy a determinar a partir de los análisis costo-beneficio. ¿Ya? De hecho, eso lo vamos a ver después cuando
veamos la parte de los flujos de caja. Ahí vamos a establecer un par de proyectos. Vamos a decir, mira, esta planta, ¿no es cierto?, tiene tal tamaño y esta otra tiene tal tamaño, con esta tecnología. Tiene este nivel de producción, esta otro nivel de producción, y ahí hay que escoger entre una u otra, dependiendo de la cual es más rentable. ¿Ya? Ahora, por mucho que uno quiera colocar el tamaño óptimo o el tamaño ideal rentable, a veces hay limitantes al tamaño, como por ejemplo la capacidad administrativa y financiera, la legislación, la distribución geográfica y la demanda, por citar algunos que son los más relevantes. ¿Ya? Piensen ustedes que el día de mañana ustedes se quieren comprar una casa, ¿no es cierto? Ya, nosotros vamos a hacer cuánto en la familia. Mira, en realidad tres nomás. Nosotros, ustedes, la pareja y un hijo. ¿Ya? Piensen que eso es lo que quieren hacer. Entonces, obviamente ustedes dicen, mira, con una casa, por la estimación que hacen de 70 metros cuadrados, perfecto, nos queda perfecto. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa si por el costo de la vivienda, ¿no es cierto? Ahí se vale, no sé, por 3.500 UF. Van a pedir el crédito hipotecario y le dicen, sí, pero sabes que tienes que, el 25% de tu renta es lo que tiene que ser como dividendo y no te alcanza. Entonces van a decir, chuta, ya no puedo comprarme esa vivienda porque tengo una limitación financiera. Entonces, ¿cuál sería el tamaño que sigue? Ah, de 60 metros cuadrados. ¿Y eso puedo comprar así? Ya, perfecto. ¿Te fijas? Ahí hay un tipo de limitación. La legislación también en otros casos puede ser, por ejemplo, si ustedes van a instalarse, no sé, un, eh, un restaurante, tiene determinado la cantidad de, el tamaño de la capacidad de atención del restaurante, que es súper bueno por la demanda que hay, pero si en el plan regulador de la comuna les dice que no se puede instalar ese tipo de negocio en esa área, hasta ahí no llegó, no pueden hacer nada. O, por ejemplo, pasa mucho con el tema de las alturas de edificación, ¿ya? Que uno puede decir, por ejemplo, en Talcahuano puede ser muy rentable construir un edificio de 28 pisos, pero sucede que la normativa te dice que, sabe que más allá de 15 pisos no lo puede construir. Entonces, lo ideal para ti eran 28, bueno, ahora van a construirlo de 15. Hubo una limitante al tamaño producto de la legislación. ¿Ya? Eh, Idem pasa con la distribución geográfica de la demanda. Si está muy dispersa, a lo mejor va a tener que tener dos plantas de tamaño menor, ¿sí? Que si tú ves toda la demanda concentrada en un solo sitio, donde obviamente va a tener una planta mayor. ¿Ya? Entonces, eso representa el tamaño óptimo de proyecto. ¿Ya? Desde una perspectiva económica, entonces lo que veíamos nosotros era que cuando se genera el tamaño óptimo, cuando la curva de costo marginal se iguala con la curva de beneficio marginal del proyecto en cuanto a tamaño. Aquí estamos hablando de escala del proyecto, no de cantidad del Q que veíamos en los gráficos de mercado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este punto? Si yo tengo mi curva de costo total y curva de beneficio total, eh, este punto se da donde se genera la mayor diferencia entre estas dos curvas, y eso, si yo lo grafico como beneficio neto, me va a dar, ¿no es cierto?, que el beneficio neto es mayor justamente donde el costo marginal se iguala al beneficio marginal. Eso si yo conociera una función en cuanto al tamaño, el tamaño de la planta. ¿Ya? Pero eso es desde el punto de vista económico. Después tenemos otro estudio que se hace dentro de la parte de tecnología, que es el proceso de producción. ¿Ya? En el proceso de producción, ¿qué es lo que se analiza? Primero hay que tener en cuenta que un proceso, en general, es una serie de transformaciones a que es sometido un conjunto de insumos para obtener un bien o servicio. O sea, yo en un proceso hago algo, ¿no es cierto?, para obtener un producto. Meto, ¿no es cierto?, insumo, materia prima, a una caja negra y de ahí yo saco un producto. Esa caja negra es el proceso, que es lo que hace. Ahora, en muchos casos se puede obtener un mismo producto utilizando diversos procesos. ¿Se acuerdan ustedes cuando en la universidad estaban haciendo una zanja para la instalación de la cableado eléctrico de la iluminación? Andaba una maquinita, ¿no es cierto? Andaba una excavadora, una mini excavadora. Ah, sí, al medio de eso está la placita. Sí, sí, correcto. Andaba una excavadora. Ah, sí, 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 eso Ya, sí me acuerdo. lo que uno quiere, lo que querían ellos era excavar una zanja. Excavar una zanja. Eso es lo que estás buscando como producto. ¿Ya? Pero tienes dos alternativas. O la haces con una mini excavadora o la haces con gente a pala. ¿Te ves?
Entonces, tienes diferentes procesos para obtener un mismo producto, ¿ya? Entonces, el problema aquí está en determinar el proceso óptimo, ¿ya? Eso implica tener que elegir entre diversos equipos e instalaciones, ¿ya? Y en el proyecto lo que se hace, cuando uno se enfrenta a la página Word, ¿no es cierto?, en el computador y tiene que empezar a escribir, lo que hago es que describo el proceso de mi proyecto, ¿ya? Y con ello, para poder escribirlo, tengo que tener claridad sobre cuáles son las especificaciones técnicas del proyecto, ¿ya? Del producto que voy a sacar, de la maquinaria, ¿no es cierto?, los equipos con los que voy a estar trabajando. Ejemplo de proceso, tienen ahí el típico, ¿no es cierto?, del papel, ¿ya? Entre la madera, ¿no es cierto?, finalmente sale lo que es la celulosa, ahí en un camión. ¿Ya? Otra forma también de escribir proceso es a través de modelos BPMN, no sé, ¿lo han escuchado alguna vez o lo han visto? ¿Ya? Esto es un software. ¿Eso se Entonces, hace con arena? ¿ah? Eso se hacen con arena, ¿cierto? El que está mostrando. Bueno, yo lo conozco con vicio. Ah, no es que yo se me suena a arena el programa, esa Ya, imagen. Pues, ya probablemente también sí, deben haber varios software que usan que se pueden utilizar para el mismo, para hacer gráficos, para hacer diagramas de proceso. Ya, este es un lenguaje, que está en Visual, y uno de los que más se ocupa, por lo menos, el Visual que se puede entrar a la universidad, ya, por si uno requiere diagramar un proceso. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es que yo puedo tener diversas alternativas de proceso con un mismo objetivo. Por ejemplo, si yo quiero hacer iluminación pública, puedo tener LED o sodio comprimido, dos alternativas. Construcción, madera o bañilería, por ejemplo. Si voy a implementar un software, ¿sobre qué lo voy a hacer? ¿Sobre Windows o sobre Linux? ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que uno lo que tiene que hacer es seleccionar la tecnología más económica de acuerdo al objetivo. ¿Ya? ¿Cómo seleccionamos la mejor tecnología? Ya sea porque maximizamos los beneficios, en este caso deberíamos hablar de los beneficios netos, o bien minimizamos los costos. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, la señora tiene varias alternativas tecnológicas para recibir al marido cuando llegue en la noche. ¿Ya? Va a seleccionar la alternativa tecnológica dependiendo de la evaluación que haga. ¿Sí? Ahora, cuando cambia la demanda, puede cambiar la decisión tecnológica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos alternativas, ¿ya?, que tienen diferentes funciones de costo marginal, pensando en que ambas alternativas me dan el mismo beneficio, ¿ya?, suponiendo que me dan exactamente igual el mismo beneficio, entonces yo puedo observar que si la curva, el trabajo o la alternativa uno tiene esta curva, la curva subsegmentada como curva marginal, ¿ya?, mientras que la alternativa 2 tiene como función marginal esta, la línea continua negra, ¿ya? Vemos que entre 0 y Q1, quien tiene una curva de costo marginal menor es la alternativa 1, ¿ya? Como está la alternativa 1 y es menor, entonces, ¿cuál sería el costo total de implementar el proyecto en este tramo? Sería el área bajo la curva de costo marginal, que sería exactamente el área que está bajo esto, ¿no es cierto? Ahí. Esa área mucho más chica que se considera esta área que está acá arriba, sobre el triangulito de los puntos de la línea segmentada, ¿ya? profe, el área es con ese triangulito que quedaba sobrante, ¿no? No, El costo. no, aquí lo que estamos viendo es cuál, cuál alternativa escojo dependiendo dependiendo de las funciones de costo marginal. ¿Ya? Aquí estamos hablando de eso, aquí no estamos hablando, no estamos tomando en consideración lo que eran los conceptos del impacto del proyecto en el mercado, que eran los triangulitos, ¿no es cierto?, de beneficio neto, no estamos hablando de eso. Aquí solamente estamos echando mano del concepto de costo total. El costo total es el área bajo la curva de costo marginal. Entonces, obviamente que aquí, esta área, si la curva de costo marginal está más abajo que la curva de costo marginal de la alternativa 2, implica que el costo total entre 0 y Q1 es menor al costo total de implementar con la estrategia la alternativa 2. Por lo tanto, entre 0 y Q1 yo elegiría el proceso 1. Ahora, entre Q1 y Q2
En este caso puntual se invirtió la situación y pasó a ser ahora el costo marginal de la alternativa 2 menor que el costo marginal de la alternativa 1. Por lo tanto, el que tiene menos es 2. Entonces, Q1, Q2, elijo la alternativa 2. Después, si yo digo Q2, Q3, puedo observar que nuevamente se invierten, oh, dale con él, se invierten las curvas de costo marginal nuevamente y nuevamente pasa a ser la alternativa 1 la más rentable. Y después en el punto, a partir de la cantidad Q3, ya nuevamente se invierte y la alternativa 2 pasa a ser la más conveniente. Aquí lo que yo quiero señalarle, ¿no es cierto? Y tiene que quedarles como mensaje, ¿ya? Es que cuando yo tengo a igual beneficio y tengo que seleccionar tecnologías, ¿ya? Tengo que considerar cómo se comporta la función de costo marginal o cómo se funciona la producción o el esquema de producción dependiendo de la cantidad que vaya a ser demandada. ¿Ya? Eso es importante en eso. Una vez que tenemos el estudio del proceso, ¿no es cierto? Óptimo, tenemos que ver la localización del proyecto. En otras palabras, ¿dónde lo vamos a colocar este proyecto? ¿Ya? Eh, Ahora, en algunos casos la localización puede ser un dato. O sea, este proyecto vamos a hacerlo en la Universidad de Biobío y punto, y no hay otra universidad ni otro aspecto, ¿no es cierto? O vamos a hacer, ¿no es cierto?, la calle, vamos a inventar la calle Collao, el eje par Novoa Collao, y eso obviamente que es en el sector ahí, digamos, no hay otra alternativa, ¿ya? Pero en otros casos hay alternativas de localización, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, la instalación de un aserradero. ¿Lo instalo dónde? ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de situaciones, ya cuando yo tengo que entrar a estudiar la localización de las instalaciones del proyecto, yo tengo que fijarme que van a haber factores que condicionan la localización. ¿Cuáles son esos factores? Entre los más importantes, porque son muchos en realidad, está uno de los medios de costo de transporte, ¿ya? La disponibilidad y costo de la mano de obra, la cercanía de la fuente de abastecimiento, la cercanía de los mercados, características de terreno, disponibles de insumos, precios legales. ¿Ya? Todas estas cosas pueden de alguna manera determinar si algo se puede localizar ahí o no. Pero fue una consulta, ¿todo eso tiene que ver con el centro de gravedad o no? Ese es uno de los métodos de localización. Mm, Que ustedes lo vieron, sí, 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 lo vieron. Entonces, cuando ustedes ven, ¿no es cierto? Eso están, pero también hay otros métodos que vamos a ver ahora, en los cuales tenemos que considerar cuáles son aquellos factores ya que hacen o que determinan dónde uno se puede localizar. Entonces, algunos tipos de métodos son el método cualitativo por puntos, que vamos a ver en detalle. Después tenemos el sistema de información geográfica. Después tenemos el centro de gravedad, que ustedes ya lo vieron, así que no lo vamos a retomar de nuevo. Y la programación matemática. ¿Ya? No sé si ustedes hicieron investigación operativa lo o que yo recuerdo no. no les suena método simplex. eh, Sí, el Simplex sí me suena, es con Excel, si no me equivoco. Era con Excel, que es con sí, el. Lo hicimos con Solver, era con Solver, me acuerdo. sí. Ah, y Sí, entonces lo sí. vieron. ¿Ya? Que eso con programación matemática. ¿Ya? Pero nosotros nos vamos a centrar en uno, que es el método cualitativo por punto. ¿Por qué? Primero, porque hay tantos métodos de localización como tipología de proyecto hay. ¿Ya? Sin embargo, algunos son más generales, como por ejemplo los dos que están ahí, cualitativo por punto y sistemas de información geográfica, ¿ya? Porque uno sirve de base para el otro, eh, y porque se usa a nivel de perfil, en cualquier tipo de proyecto. ¿Ya? Entonces, no importa el tipo de proyecto, yo sé que al hacerlo a nivel de perfil, ya al hacerlo a nivel de perfil, tengo que considerar diferentes aspectos que donde me los da el método cualitativo por punto. Entonces, ¿qué consiste este método? Primero, de tener claridad cuáles son los factores que determinan mi localización. Por ejemplo, vamos a trabajar con este ejemplo: disponibilidad de mano de obra, accesibilidad, impacto ambiental, disponibilidad de insumos, costo de terreno.
¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para cada factor que determina la localización, tengo que definir cómo lo voy a medir, cómo lo voy a medir. Y para eso, ya yo tengo que tomar mis factores y darle una escala, ¿ya? Entonces, en este caso, la escala que yo voy a tomar, el uno siempre va a ser el escenario más desfavorable y el 5 el escenario más favorable. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de mano de obra, si estoy evaluando de 1 a 5, 1 sería muy escaso, muy escasa disponibilidad de mano de obra, y el 5 sería una alta disponibilidad. Y en el intertanto sería el 2, 3 y 4, escasa, suficiente y disponible. ¿Ya? Pudiera ser, por ejemplo, en el caso de accesibilidad. ¿Cuál es mi peor escenario? Tengamos, ¿no es cierto?, un acceso de tipo montañoso, ¿ya? O de mucha pendiente. ¿Qué sería lo mejor? Tener una carretera pavimentada que llegara al lado. ¿Ya? Y ahí yo tengo entonces términos intermedios, como que sea una accesibilidad mala, deficiente, regular. Luego puede ocurrir con el impacto ambiental, en la cual estamos hablando de impacto ambiental, ¿no es cierto? Que si el mal escenario, el peor escenario sería que hay una alta concentración de contaminante, por ejemplo, y muy bajo si no hay concentración de contaminante o la contaminación está muy bajo las normas. ¿Ya? Después con la disponibilidad de insumos tenemos exactamente lo mismo, muy escaso si tengo que traerlo. Y óptimo sería si hay una sobreoferta, por ejemplo, de insumos donde quiero instalar. ¿Ya? Idem con el costo del terreno. Peor escenario que el terreno sea muy caro, mejor escenario que el proyecto sea o el terreno sea muy conveniente. Y uno puede trabajar con algunos criterios para las zonas intermedias, de 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claridad cuando hacemos esta matriz? Es saber que cada puntaje debe tener una definición de lo que se entiende por escaso, regular, alto, adecuado, conveniente, etcétera, lo que sea. ¿Ya? O bien rango de valores. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Yo al menos estoy clarito, profe. O sea, me ha quedado todo clarito lo que he explicado. Ya, perfecto. Entonces, súper sensible Ahora, una vez que yo tengo los factores determinados y la forma de medirlo, la escala, lo que voy a hacer es asignarle peso relativo, puesto que no todos los factores van a pesar lo mismo o importan lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? A través de la asignación de pesos. ¿Cómo hago la asignación de pesos? De una manera muy similar a lo que estaba haciendo en la matriz de impacto del proyecto, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que teníamos suma activa, suma pasiva, ya, pero aquí no tenemos, es parecido, ya, el análisis, pero obviamente es distinto. Entonces lo que yo digo, lo que hago yo es comparar entre dos elementos. ¿Qué prefiero en la localidad? ¿Prefiero que la mano de obra sea mejor o que la accesibilidad sea mejor? ¿Sí? Entonces dicen ahí dijeron, bueno, si tú dices que la mano de obra se prefiere muy por sobre la accesibilidad, entonces eso tiene un valor 3, hay una alta preferencia. Si después comparamos la mano de obra con respecto al impacto ambiental, ¿cómo es, digamos, cómo es el impacto ambiental en la zona? ¿Qué debiera prevalecer? La disponibilidad de mano de obra o la disponibilidad de impacto ambiental. Entonces alguien puede decir, no, sabes que sí, la mano de obra, pero en menor cantidad. Ya, y así vamos trabajando hacia el lado. Ahora, en la diagonal, si dijimos que la mano de obra, ¿no es cierto?, es preferible a la accesibilidad, significa que la accesibilidad, ¿no es cierto?, eh, eh, no es tan preferible con respecto a la mano de obra, relación causa-efecto. O sea, P implica Q, pero Q no tiene por qué implicar P. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se coloca 1 partido por la cantidad. O sea, 1 partido por 3 sería 0,33. ¿Ya? Después si tenemos 2, 1 partido por 2, 0,5. Y lo interesante es que si 1, después del insumo, nuestro mano de obra, después del insumo de obra 1, 1 y 1. ¿Cuál es la conclusión que uno tiene que sacar de esto? Que cuando yo digo una preferencia baja, significa que casi estoy siendo indiferente qué cosa es mejor para el proyecto. Entonces, en este caso, mira, el costo del terreno con respecto a la mano de obra y respecto a la accesibilidad son casi lo mismo. O sea, no, en realidad no tengo preferencias establecidas hacia ello. ¿Ya?
¿Dudas, comentarios hasta aquí? Profe, a mí me quedó una duda. A Es ver, que, o sea, por ejemplo, en el punto, si nos vamos al punto, por ejemplo, de mano de obra, y yo ya, pongo en mano de obra con accesibilidad, que hay un número 3, ¿eso sí, quiere decir que yo le estoy dando preferencia a la mano de obra por encima de la sí, accesibilidad? correcto, correcto. Ah, ya, ya, esa es la duda que tenía, era el Prefiero orden la dado que mano se de estaba obra por cumpliendo. sobre la accesibilidad. Ahora, pudiera ocurrir, ¿y por qué se coloca un 0,33? Porque como estos son apreciaciones, pudiera ocurrir, ¿no es cierto?, que mi preferencia cambie y de repente puedo hacer la accesibilidad a lo preferente a la mano de obra. Entonces, esa probabilidad de cambiar de opinión se representa como con uno partido por el valor. ¿Ya? Entonces, uno partido por 3 me da 0,33. ¿Qué estoy reflejando? Que si yo estoy prefiriendo la mano de obra sobre la accesibilidad preferentemente, principalmente, pudiera haber una preferencia de la accesibilidad por sobre la mano de obra, pero es una preferencia que es mucho menos. ¿Ya? Esa es la idea que hay aquí. Entonces, con esto, en la suma horizontal, obtenemos, ¿no es cierto?, estos valores que están acá, con un total, y después lo que hago yo es sacar la ponderación para el proyecto, ¿ya? Que sería el valor del puntaje dividido por el total de puntaje. Entonces, 7 dividido por 25, 0,28. 6,33 dividido por 25, 0,25. Por aquí hay un problema de decimales, así que eso no se busca si se pueden a sacarlo manual. ¿Ya? Entonces, eso es el estudio tecnológico, perdón, el estudio de localización. ¿Ya? Después, una vez que le tengo asignado pesos a los, eh, a los factores, tengo que evaluar estos factores de acuerdo a la calificación que definimos acá en los principales factores mediante una evaluación. Ahí hicimos una escala de 1 a 5, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a calificar cada localidad en función de 1 a 5. Entonces, ¿qué vamos a tener? La localización A, la localización B. Entonces, con respecto a la mano de obra, el 5. El 5 decíamos que había mucha, que había adecuado. Entonces, si hay mucha mano de obra, es un 5. Si hay mano de obra, pero es como relativamente normal, en la localización B, entonces 3. Ya, por ejemplo, si el impacto ambiental es prácticamente nulo en la localización B, entonces sería un valor 5, pero en la localización A a lo mejor sí habría algún tipo de contaminante en el ambiente, entonces tiene valor 3. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta que se llega a una suma. ¿Ya? Entonces ya tenemos que cada factor evaluado. Lo que estamos haciendo ahora es calificar las ponderaciones para seleccionar cuál es la mejor localización que podría tener el proyecto. ¿Ya? Entonces, para eso, me sale eso. No, pues, entonces, eh, el método cualitativo por puntos se utiliza a nivel de perfil, como les señalaba. ¿Ya? Ah, perdón, me faltó algo. Me faltó. Ya, tengo las notas, entonces multiplico el peso por la nota, me va a dar el valor. Peso por nota me va a dar un valor. ¿Ya? Y ese valor me va a dar la mejor localización. Si nos vamos entonces, ¿qué tenemos? 0,28 por 5, 1,4, 0,29 por 4, 1, 0,14 por 3, 0,42, 0,9 por 2, 0,17, 0,24 por 4, 0,96. Ya, aquí hay un valor por un tema decimal. Entonces lo que hago es que sumo esto y me da un valor 3,97. Después, la localización B, evalúo nuevamente la mano de obra, pero aquí es 3, menos. La accesibilidad es mejor, 5, igual que el impacto ambiental, no está mucho menos, 5. La disponibilidad de insumos, uno dice, mira, sí, vamos a tratar de mantener igual a toda la gente y no gastar. Entonces tiene valor 4. Costo de terreno, terrenos son más caros. Entonces esto es valor 2. ¿Ya? Entonces se le aplica a esta matriz, ¿no es cierto? Se suman los valores, ¿ya? Y voy a tener 3,97, 3,63. Dado que los valores más bajos eran los peores escenarios y los más altos los mejores escenarios, claramente aquí la localización tiene que ser en A.
¿ya? Esa es una forma de establecer los criterios. ¿Dudas? ¿Comentarios? De momento estoy clarito, profe. ¿Sí? Ahora, el problema que tiene este método, ¿ya? Siempre van a ser como todos esos parámetros, por decirlo así. ¿Cómo, perdón? Siempre van a ser como todos esos parámetros, como hora de mano, No, no, no. localidad, Cada accesibilidad. proyecto va a tener su propio conjunto de elementos que determinan su localización. Cada proyecto. ¿Ya? No es que todos los proyectos dependan de los mismos factores. ¿Ya? Por ejemplo, si estás haciendo un proyecto, no sé, un proyecto de aserradero, bueno, tendrás que ver qué es lo relevante, qué es lo que determina tu localización. ¿Ya? Dentro de ese proyecto puedes hacer un proyecto, por ejemplo, de, no sé, fábrica de madera contrachapada. ¿Ya? Bueno, eso va a tener otros factores que van a determinar cuál es la localización. ¿Ya? No sé si te Profesor, respondí tu duda. profesor, en el caso del impacto ambiental, igual iría la protección que hace el Estado a algunas partes Ahí va. del sistema ambiental. Por ejemplo, si yo hago un aserradero cerca de un bosque nativo, igual eso estaría considerado Claro, tú dices, mira, si yo voy a cerrar al lado de un bosque nativo, eso tiene un impacto ambiental alto. O sea, va a ser un valor uno, porque el uno siempre significa los valores menores, lo peor. No, ya, ya. Gracias, profesor. Si tú dices, mira, yo voy a instalar esto en un sector industrial, por ejemplo, que tiene fácil acceso, obviamente que ahí el impacto ambiental va a ser mínimo y ahí sería 5. El impacto ambiental es muy bajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto es favorable para el proyecto. ¿Ya? Ahora, el problema que tiene este método ya es la subjetividad. ¿Por qué? Porque recién vimos que uno lo que hace es evaluar en función de lo que opinan las personas o lo que opina un panel de expertos. ¿Ya? Entonces, este método, cualitativo por puntos, se utiliza a nivel de perfil. ¿Cómo yo elimino la subjetividad, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿cómo reduzco la incertidumbre agregando más antecedentes? ¿Ya? Y es lo que actúa como base para la localización de los sistemas de información geográfica. ¿No se han escuchado ustedes lo que son los sistemas de información geográfica alguna vez? ¿Les suena? ¿Los SIG? ¿No? ¿No? ¿Para nada? Ya. ¿Qué son los SIG? Los SIG son los mismos factores de localización que veíamos recién en el método cualitativo por puntos, pero ahora georreferenciados. ¿Ya? Georreferenciados. Significa que si yo estoy hablando de accesibilidad, por ejemplo, yo voy a tener un plano con las vías de comunicación. ¿Ya? Si estoy hablando, por ejemplo, de disponibilidad de mano de obra, voy a decir, a ver, ¿dónde están los núcleos de población? Yo voy a un plano de población cesante, por ejemplo, si quisiera, o también podría ser. ¿Ya? Yo puedo querer esto saber uso de suelo, ya pasa si lo puedo instalar ahí o no. Puedo tener la red fluvial también, como insumo, porque puedo, por ejemplo, las plantas de celulosa nosotros están siempre cerca de río, ¿ya? Y después la altitud, ya que es la topografía del terreno, sabes, el terreno es plano, tiene inclinación, porque eso también va a depender mucho de cómo yo aborde el proyecto. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto es que cuando yo traslapo todos los planos, me entrega una zona factible de localización. ¿Ya? Entonces, eso es un sistema de información geográfica. El software que más se utiliza para localización por SIX es ArcGIS. Ya, por si acaso a alguno le interesa, bueno, puede en algún momento meterse en el tema. Lo otro es es la localización óptima por programación matemática. ¿Qué significa? Que yo voy a tener una función objetivo, ya que va a ser, por ejemplo, un valor actualmente, vamos a ver cómo se calcula, ya, pero tenemos una función que hay que minimizar los costos. Entonces, cuando yo hablo de minimizar los costos, tengo mi función objetivo sujeto a una serie de condiciones, ya, y ¿qué es lo que hago? Hecho correr el programa, o sea que aplico el modelo a los escenarios que yo he creado, ya, que tenían acá,
y veo cómo se comporta finalmente. Sí, está bueno, claro, ¿no? Profe, ¿podría explicarlo, no? Que me perdí con tanta sumatoria, tanta fórmula, me perdí con lo de inglés. Ya, a ver, si vieron ustedes en algún momento optimización matemática, programación lineal, ¿ya? Lo que se hace es que ustedes elaboran una función objetivo, que es minimizar o maximizar algo. En este caso, como ejemplo, tengo una función que minimiza los costos, ¿ya? Este es un ejemplo, puede ser cualquier tipo de función. Y lo que se hace es que esta función objetivo se le somete a un conjunto de restricciones, ¿ya? Un conjunto de restricciones, que pueden ser restricciones de costos, que van a estar también asociados a los factores de localización, ¿ya? Pero ahí los cuantifico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo después? Le aplico a este modelo, le aplico uno de los métodos que puede ser simplex, por ejemplo, ¿ya? Y que en Excel sería aplicar el solver, ¿ya? Y con eso yo obtendría los valores de la función objetivo que me permiten minimizar los costos, ¿ya? Que voy a tener, por ejemplo, localización, podría tener, ¿no es cierto? Esto en función de los costos de transporte, ya varios aspectos de ese estilo. Les voy a dejar después un ejemplo en la DECA de esto para que lo vean. ¿Ya? Este que te hace que lo conozcan, no nos vamos a meter mayormente a hacer análisis de localización por programación. ¿Ya? Y después tenemos las obras físicas, equipos e instalaciones. ¿En qué consiste esto? Básicamente en hacer estimación de costos. ¿Ya? Y la definición de la estimación de costos depende de tamaño del proyecto, proceso productivo y localización. O sea, cuáles son los costos que van a estar involucrados en el proyecto. ¿Ya? Entonces, ojo que ahí la definición de obra, equipo e instalaciones van a determinar entonces los costos de inversión y operación. ¿Ya? Entonces, lo que finalmente está como resultado de esta parte es una cuantificación de costos de lo que yo necesito. Por eso el costeo de requerimiento. Costos de lo que necesito para el proyecto. ¿Ya? ¿Qué tengo que considerar cuando hablo de obra, equipo e instalaciones? Tengo que considerar la calidad de ellos, la flexibilidad tecnológica, porque puesto que puedo tener que cambiarla en algún momento, las garantías que me dan los propios proveedores, ¿no es cierto? Y también los requerimientos de personal que tiene cada uno de estos equipos, ¿ya? O algún equipo o alguna instalación puede requerir una persona, puede requerir dos, tres, depende, ¿ya? Entonces son elementos que hay que considerar también dentro de la definición de obra, equipo e instalación, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de una cuantificación, a través de presupuestos, que le llamamos balances. Entonces, vamos a tener un balance de obra física, un balance de maquinaria, un balance personal y un balance de insumos. ¿Qué consiste el balance de obra física? En definir el presupuesto de las cosas que vamos a construir, que van a quedar instaladas, que van a ser inmuebles, que van a ser cosas que yo no puedo estar moviendo. Como por ejemplo, una planta de proceso, oficina, bodega, ¿no? La red eléctrica, podría ser también una red de alcantarillado, una red de agua potable, una planta de tratamiento de agua servida, podría ser una planta de paneles solares, o la instalación de torres de aerogeneradores, cosas que quedan instaladas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tengo que tener la unidad para poder saber cómo lo voy a medir. Si son, obviamente, construcciones, voy a medir los metros cuadrados, la cantidad, lo que requiero yo para del ítem, ¿sí? El costo unitario, en función de la unidad que definí, y por lo tanto yo tengo cantidad por costo unitario, me da el costo total. ¿Ya? La sumatoria de los costos por ítem me entrega el costo total de obra física del proyecto. ¿Ya? Uno dice, ¿de dónde saco las cantidades? ¿Ya? Las cantidades, tanto las cantidades como los ítems, los voy a sacar del estudio del proceso óptimo, porque yo voy a tener qué necesito yo en mi proceso, qué cosas necesito, qué equipos, qué obra física necesito. ¿Ya? Después tengo el balance de maquinaria. Y en el balance de maquinaria, lo que tengo son
un presupuesto parecido al esquema anterior, donde voy a tener los ítems, voy a tener la cantidad de los costos unitarios. En este caso no coloco unidades. ¿Por qué no coloco unidades? Porque normalmente los equipos son una unidad. O sea, por ejemplo, ustedes dicen, voy a comprar una, no sé, en este caso un molino. Ya, es uno, dos, tres, cuatro molinos, no es un litro de molino, o hacerlo más simple. Si es un proyecto, ¿no es cierto?, de reemplazo de camiones, ya tienes que colocar camiones, entonces tú dices un camión, dos camiones o 10 camiones, pero no dices toneladas de camiones. Ya no estás comprando 4 toneladas o 10 toneladas de camión. No hacemos eso. Entonces ahí sería el costo unitario, el costo del camión, ya cantidad por costo unitario me entregaría el costo total. Profe, Además, ¿y por perdón, qué? ¿Cuál sería la unidad del costo unitario? También estaría en ya, signo es peso, que ¿cierto? en general, lo que pasa es que la cantidad, o sea, el costo unitario es pesos, en este caso millones de pesos. Ya aquí no le coloqué, pero el costo, siempre cuando hablamos de costos son plata, en términos de dinero, millones de pesos, miles de dólares, UF, lo que sea. ¿Ya? La cantidad es cantidad, es número. Por ejemplo, este proyecto necesita 10 carros. ¿Ya? No colocamos unidades porque en general las maquinarias no tienen unidades específicas. ¿Ya? Entonces digo, tengo 10 carros, cada carro me vale 2 millones, por lo tanto, en total yo tengo que tener una inversión de 20 millones. ¿Sí? Ahora, Sí, aquí profe. se crean dos ítems más, o dos columnas más. Una, que es la vida útil y el valor de desecho. ¿A qué nos referimos con la vida útil? La vida útil es la vida económica esperada del equipo, o vida útil económica, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo sé, ¿no es cierto?, que el caso de los hornos, que está en el segundo, los hornos. Un horno de vida durar más o menos 8 años. Más tiempo ya va a empezar a fallar o va a tener costo de mantención que va a ser muy caro. Entonces, ¿qué me conviene ahí? A los 8 años venderlo, ya ok, pero ¿en cuánto lo vendo? Entonces tengo el valor de desecho, que es el valor de la columna del lado. ¿Ya? Eh, o le ocurre mucho en el transporte. No sé si usted la otra vez leía que MBus hacía reemplazo de buses cada 3 años. ¿Ya? Entonces, para ellos, el ítem sería buses, vida útil sería 3 años y valor de desecho depende de cuánto lo vendan. Ya no sé si lo vendrán 50% de valor, porque puede ser un valor en número, o millones, o puede ser también un valor en porcentaje. Profe, disculpe, entonces la vida útil sí que se considera es la vida útil para el proyecto solamente, no la vida útil del producto en sí. No, no. Es que ahí, mira, hay tres tipos de vida útil. Lo vamos a ver esto más con más detalle cuando veamos depreciación. Una es la vida útil económica. A ver, lo voy a con otro ejemplo. Cuando uno se compra un auto, tú tienes estimado que el auto te dice, mira, yo en realidad estoy pensando en que cambiar auto cada 5 años. ¿Ya? Entonces me compro el auto, ¿ya? Yo ya tengo previamente definido que al cabo de 5 años lo voy a vender. ¿Cuánto me cuesta el auto? 12 millones. ¿Ya? ¿En cuánto lo puedo vender? Al cabo del quinto año en 8 millones. Valor de desecho. ¿Por qué hice esa estimación? Porque del análisis que he hecho eh, del rendimiento de los autos, de su estado mecánico, de la marca, de la calidad, ¿no es cierto? Después de 5 años el auto empieza, ya hay que estarle metiendo plata por repuesto, mantención más cara, entonces, bueno, no quiero estar pensando en estar con tema de mantención ni nada de eso, entonces prefiero deshacerme del auto, vender, ¿ya? Pero lo va a vender y hay otra persona a la cual no le interesa el tema porque le interesa un auto de menor costo, no le interesa tanto el tema de la mantención, es capaz de asumirla, entonces para esa persona la vida útil del auto parte ahí. Y ese auto ya esa persona lo puede tener, por ejemplo, 8 años. ¿Ya? Entonces el auto ya llevaría los 5 años de uno más los 8 años de otro, en 13 años, ya, pero el auto todavía funciona. ¿Sí? Inclusive podría esa persona puede decir, ¿sabes qué? Este auto lo voy a vender también, ¿ya? Se lo vende a otra persona, para esa otra persona, cuando lo compra, parte la vida útil del auto, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabes qué? Yo creo que no sé, este auto lo voy a comprar, no está muy bueno, es viejo, para 3 años lo voy a comprar. Entonces, para esa persona
que lo compró primero en 8 millones, después te lo vendió mejor en 5, que lo compró en 5, dice ya, pero al cabo del tercer año, no, yo creo que lo voy a vender como en 1 millón, ¿no? ¿Ya? Entonces el auto va teniendo cada vez valor de desecho menor, ¿no es cierto? Pero en total lleva 16 años de uso del auto, pero con tres vidas útiles distintas por proyecto, ¿ya? Considerando que cada compra de auto es un proyecto. Entonces, que es distinto a la vida útil de obsolescencia tecnológica. Y uno puede decir, ¿cuánto tiempo dura un auto, ¿no es cierto?, antes de que ya se muera definitivamente y no tenga vuelta que darle? No puede decir 20 años, ¿sí? Aun cuando para el proyecto inicialmente fueron 5 años. Pero la vigencia de la vida útil del auto, la vida útil tecnológica son 5 años. Perdón, son 20 años. ¿Ya? Y después vamos a ver que hay otra vida útil que la vamos a usar en la depreciación, que es una vida útil que te permite asignarla a los proyectos de impuestos internos porque te permite descontar impuestos. Entonces ahí impuesto interno te dice, mire, los proyectos tienen esta vida útil porque usted puede descontar hasta este nivel de impuestos. ¿Ya? Entonces, esta vida útil que estamos hablando acá, estamos hablando de una vida útil para el horizonte de evaluación del proyecto. No sé si me explico. Por ejemplo, los teléfonos celulares tienen una vida útil económica, ¿no es cierto? Y tienen una vida útil de obsolescencia. ¿Cuánto tiempo uno puede tener un teléfono celular antes de que ya no vuelva, no siga actualizando y todo lo demás? No sé, yo tengo mis celulares hasta que se mueren. No los Ya, cambio. entonces tú tienes, ¿no es cierto? La vida útil de tu celular, la vida útil económica de tu celular es igual a la vida útil de obsolescencia. Pero hay gente que no, porque hay gente, por ejemplo, que cambia auto todos los años, perdón, cambia celular todos los años. Entonces depende de la persona, ya en este caso depende del proyecto, cuál va a ser la vida útil que yo le voy a asignar a las máquinas que van a estar participando en esta actividad. Después tenemos el balance de personal. En el balance de personal, en el balance de personal, primero hay que considerar que los costos aquí se estiman en una base mensual. ¿Por qué será una base mensual? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? ¿A nadie se le ocurre por qué se usa mensual? No, no se me ocurre. Aníbal, Jordi, Benjamín. ¿Cómo se pagan los Por sueldos? mantenimiento, ¿Cómo se pagan los no. sueldos? Los sueldos se pagan mensual. Entonces, el cálculo que yo voy a hacer de remuneraciones también va a ser en base mensual. ¿Ya? Y eso implica que yo voy a tener que establecer cuál es el rendimiento de los equipos o el rendimiento que yo espero con el proyecto en base mensual. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es lo que yo puedo producir en el mes? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un proyecto en que el volumen de producción son de 15.000 unidades por mes, entonces tengo que ver cuántas personas necesito yo en mi proceso para producir 15.000 unidades por mes. ¿Ya? ¿Eso quién te lo da? Justamente la descripción de la parte tecnológica cuando hablamos de proceso. Entonces, por ejemplo, dos supervisores de planta, necesito 10 operadores, 4 mecánicos, 10 ayudantes para el mes, para poder producir 15.000 unidades. ¿Cuánto es el sueldo unitario? Entonces sacamos ahí un valor estimativo de sueldo, ¿sí? Y sueldo total sería el número de puestos por el sueldo de cada puesto, sueldo total. ¿Ya? Y la suma me da el sueldo. Ojo, esta es la suma, este es el sueldo mensual. Después, cuando yo evalúo el proyecto, normalmente lo evalúo anual. O sea, tengo que tomar el valor del personal y multiplicarlo por 12. ¿Ya? Y después tenemos el balance de insumos. Y en el balance de insumos, ¿ya?
Bueno, si hice mi cálculo, ¿no es cierto?, de rendimiento de mi planta de 15.000 unidades por mes, entonces tengo que saber, bueno, cuánto materia prima, cuánto insumo necesito para producir esas 15.000 unidades por mes. ¿Cuánto necesito? Entonces ahí viene el listado, ¿no es cierto?, de insumo o materia prima. Entonces, por ejemplo, este era un ejemplo tomado de una fábrica de baldosa, de cerámica en realidad. Arcilla, pintura, agua potable, energía eléctrica. ¿Cuánta arcilla para las 15.000 unidades? 6 toneladas. Pintura, 50 galones. Agua potable, 600 metros cúbicos. ¿Ya? Energía eléctrica, 20 kVA hora. Como esta empresa se mete el ruido de la cortadora de pasto, aquí pasó un carro bomba. Tenemos igual el ruido. ¿Ya? Entonces volvemos nuevamente a la misma estructura presupuestaria de unidad, cantidad, costo, unidad y costo total, ¿ya? Pero ahora con los insumos o la materia prima. ¿Ya? Cantidad por costo unitario me va a dar el costo total y tengo finalmente aquí el costo total de los insumos por mes. Por mes. Es decir, si necesito yo llevarlo esto anual, tendré que multiplicar esto por 12. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profesor. Como dicen, las dudas aparecen en el certamen. Ya. Y lo último que se ve en el estudio tecnológico, bueno, es cuando hacemos la inversión y los gastos. ¿Ya? Y para eso se establece el calendario de inversión y operación. ¿Ya? ¿Qué significa? Yo tengo que calendarizar las actividades del proyecto, las actividades o tareas del proyecto. Eso implica que voy a tener que definir fechas, periodos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Defino las tareas de mi proyecto. ¿De dónde obtengo eso? Del estudio, ¿no es cierto?, del proceso óptimo. Defino las fechas o periodos en los cuales se va a llevar a cabo cada una de las tareas. ¿Ya? ¿Cuándo voy a hacer? Entonces, esta calendarización que yo hago de las tareas es lo que finalmente me da como resultado para el proyecto una carta GAN, o MAYAPER o MAYACPM. ¿Han trabajado con carta GAN? Sí, profesor. Ah, Hemos bueno, trabajado en Pixar. perfecto. De eso no se van a salvar nunca en un proyecto. Todo proyecto les va a pedir una carta GAN. ¿Ya? Ahora, es importante, ¿no es cierto?, que en la carta GAN definir tanto el periodo de inversión como el periodo de operación. ¿Ya? Eso es importante en la definición del calendario de inversión y operación. Entonces, en una carta GAN, ¿qué es lo que se hace? A grandes líneas, tengo un listado de tareas, tengo que saber la fecha de inicio, fecha de término y el responsable. Ya, el responsable porque alguien tiene que, en el proyecto se tiene que saber quién se va a hacer cargo de qué. ¿Ya? ¿Quién se hace cargo de la inversión? ¿Quién se hace cargo de la puesta en marcha? ¿Quién se hace cargo de la operación? Etcétera. ¿Ya? Y eso finalmente es lo que se grafica, por ejemplo, con el software, con el MS Project. ¿Lo han usado? ¿El MS Project? ¿O han hecho la carta GAN en Excel? ¿Cómo lo han hecho? No, no lo hemos hecho, o sea, no lo he hecho personalmente. Ya, la han visto cómo se hacen, pero no las han hecho. Ya, hay que verlo después entonces para hacer alguna carta GAN. Pero el software MS Project no lo han utilizado entonces. No les suena para nada. Ya, vamos a tener en algún momento hacer por ahí un laboratorio de MS Project. ¿Ya? Con eso yo voy obteniendo mi carta GAN. ¿Ya? La calendarización. Entonces con eso yo digo qué es lo que va primero, qué es lo que va después, cuánto se demora cada actividad, no sé qué actividad la precede, etcétera. ¿Ya? Ahora, siempre es tener claro que los plazos que uno establece tienen que ser plazos realistas. ¿Ya? Plazos realistas, no debieran ser plazos ni muy audaces en cuanto a que quiero terminar antes, porque pudiera llevarme el chasco,
que se venció el plazo y no ha terminado el proyecto, o también establecer plazos de repente demasiado largos en los cuales uno dice, esta cuestión no va a terminar nunca el proyecto. ¿Ya? Entonces, los plazos tienen que ser siempre bien determinados. ¿Dudas con el estudio tecnológico? ¿Hasta aquí? No, profe, en este momento no. Ya. Entonces, el otro estudio que se viene, ya, el otro estudio es el estudio organizacional. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste el estudio organizacional? Ahí están viendo la transparencia, ¿no es cierto? Ya. Tengo que saber ahora si mi proyecto, de la organización, perdón, si la organización que está a cargo del proyecto tiene la capacidad para poder llevar adelante el proyecto. En otras palabras, ¿quiénes son las personas que están trabajando? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuáles son los roles que cada persona va a asumir dentro del proyecto? ¿Ya? Entonces, eso va a depender de la estructura organizacional que yo le voy a asignar, ¿sí? Para que el proyecto finalmente tenga un buen término. O sea, todos sepan qué es lo que tienen que hacer y no quede el proyecto ahí dando vueltas, ¿no es cierto? No se ha terminado porque no, las responsabilidades están difusas. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el proyecto? Hay varias soluciones organizacionales, ¿ya? Una que es la organización por coordinación, la organización funcional pura, la organización matricial, ¿ya? ¿De qué depende? ¿Cuál tipo de solución organizacional yo escoja? Va a depender de la autonomía de las decisiones que estén en relación con la empresa que permanece, ¿no es cierto? ¿Cuál es el grado de dependencia entre las diferentes unidades funcionales que van a participar en el proyecto? ¿Y cuál es el grado de participación de organizaciones de terceros? Y entendemos organizaciones de terceros, por ejemplo, contratistas, subcontratistas, ¿ya? Encargados, ¿no es cierto?, de proyectos anexos que puedan estar, que no son parte de la empresa principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por la organización por coordinación? Este tipo de organización se usa usualmente en proyectos con empresas que ya existen. O sea, está la empresa y en la empresa se decide hacer un proyecto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen en este caso? Viene el gerente o el directivo, ¿no es cierto?, superior y nombra a una persona como coordinador de proyecto. ¿Ya? Esta persona, coordinador de proyecto, va a tener que coordinarse, pues que se nombra coordinador, coordinarse con personas de los diferentes estamentos que existen en la empresa y con eso conformar su equipo de trabajo. O sea, va a tener que tomar a alguien de venta, que ya existe, a alguien del área de producción, alguien del área de administración y finanzas, y con ellos vamos a trabajar el proyecto. ¿Ya? Característica entonces, el proyecto es dirigido por un funcionario especializado, ¿ya? Que en el que se va a coordinar finalmente, forma equipos de trabajo. La gracia de esto es que los equipos de trabajo pueden ser flexibles. Es decir, si una persona del área de venta, por ejemplo, ¿ya? No funciona, puedo tomar otra persona en el área de venta y sigo armando mi equipo de trabajo con esa persona. Sigo con la misma línea de trabajo que se conoce ya en la empresa. ¿Ya? Los recursos de las áreas funcionales se comparten con el proyecto. Dado que estoy usando gente personal de las áreas funcionales, por ejemplo, de finanzas, ¿ya? Obviamente que también esos recursos los voy a usar también en el proyecto. Por ejemplo, el computador que estoy usando habitualmente para el trabajo, también ahora voy a tener que usarlo, ese mismo computador para el proyecto. ¿Ya? La, y el caso más típico está con las personas. O sea, las personas están trabajando en su labor habitual, pero ahora van a tener que también trabajar en proyectos. Entonces, los recursos humanos, materiales de la área funcional se comparten. Esto, ¿qué es lo que puede pasar? Que genere estrés. ¿Ya? Y es habitualmente que pasa eso, que genere. ¿Ya? Más que lo que puede generar, generalmente suele suceder que anda todo el mundo estresado.
¿ya? Ahora, el problema que tiene este tipo de organización es que la administración aquí viola el principio de unidad de mando. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a las personas en un proceso de coordinación, tienes un jefe que es el coordinador de proyecto y tienes otro jefe que es tu jefe de unidad a la cual tú perteneces, de repente, ¿a quién le hago caso? ¿Al jefe de proyecto o al jefe de la unidad? ¿Ya? Entonces, eso, de alguna manera, ¿cómo se llama? Distorsiona lo que es el principio de unidad de mando y puede generar, ¿no es cierto?, como dice ahí, confusión y desorden. ¿Ya? Ese es un problema que tiene este tipo de organización. ¿Ya? Y obviamente, como estamos trabajando con personas que tienen un trabajo habitual y la estás sacando, estás poniendo un trabajo distinto, la única manera de que esto también funcione es que haya un compromiso con el proyecto. Que las personas que trabajen en esto sean personas que estén comprometidas. ¿Ya? Después tenemos la organizacional funcional pura, la organización funcional pura. Este tipo de organización, ¿cuándo funciona? Cuando yo observo al proyecto como si fuera una empresa, ¿ya? Y le doy el mismo tipo de organigrama. Entonces, ¿dónde parte? Con un directorio, que voy a andar aquí los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Los dueños del proyecto, los dueños de las lucas. Va a haber un gerente de proyecto, o director de proyecto, o encargado de proyecto, y este gerente de proyecto va a generar sus propias áreas de trabajo, independientemente de las áreas que sean de la oficina, ¿ya? O que sean de la empresa, ¿sí? Entonces va a tener una unidad de ingeniería, una unidad de adquisiciones, una unidad de administración y finanzas. Por ejemplo, pueden ser más también, son solamente ejemplos, ¿ya? Y a su vez en ingeniería podría tener, como ejemplo, el encargado de contrato de obras civiles, encargado de contrato de eléctrico, encargado de contrato de procesos. ¿Ya? En adquisiciones podría haber un proceso de licitaciones y uno de importación. ¿Ya? En administración y cobranza tenemos contabilidad y recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? Tengo una empresa, un dueño del proyecto, quien está gerenciando los recursos del proyecto, los asigna por responsabilidades. ¿Ya? Eh, Características entonces en general de esto es que muestra una forma en cómo se dividen las funciones dentro del proyecto, y por lo tanto también es más sencillo dividir el trabajo y llevar a cabo el control de la actividad a realizar. Claro que si uno se observa en este caso, yo quiero hacer, por ejemplo, licitaciones nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto simplemente está acá lo divido. Entonces, no tengo que estar buscando, como en el caso anterior, que tengo que estar buscando relaciones entre actividades. ¿Ya? Ese es un beneficio que tiene eh, este método. Ahora, expone a quien debe dirigir o dar órdenes, lo que se logra evitando, lo que logra evitar, más lo entendí la que mando, ¿ya? Eh, y es la persona que asume la responsabilidad del proyecto. Se tiene que haber alguien que coordine también, que dirige, ¿ya? Y por eso que se habla de coordinador, perdón, de, de responsable, ¿no es cierto?, de una actividad determinada, ¿ya? Este tipo también de organigrama facilita el análisis de la organización del proyecto para el ejecutivo, para que sé quién depende de qué, ¿ya? Y es un instrumento útil al momento de expandir el proyecto, ya que yo puedo evaluar fácilmente qué departamentos pueden asumir más responsabilidades o puedo colocar dónde colocar más departamentos, ¿ya? O sea, fácil de manipular, fácil de controlar, de evaluar, ¿ya? Y después tenemos la organización matricial. En la organización matricial hay una mezcla entre lo que es la organización funcional pura y la de coordinación. ¿Por qué? Porque en la propia lo que estoy haciendo es que con terceros, con la participación de terceros, que podría ser subcontratistas, yo me estoy coordinando con las áreas funcionales de la empresa para alcanzar ciertos objetivos. Y esos puntos de coordinación entre el subcontratista y el área de la empresa es lo que se conoce como los nodos de coordinación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno sabe que, uno sabe que tiene una firma de ingeniería
que se va a contactar con el área de construcción y con el área de adquisición. Construcción también se va a encargar, obviamente, de construcción y de adquisición. ¿Ya? Mientras que maquinaria solamente con adquisición. ¿Ya? Uy, qué sensible este caso. Y no hay ninguno que se coordine con el área de administración y finanzas, por ejemplo. ¿Ya? Pueden quedar perfectamente áreas sin coordinarse. ¿Ya? Ahora, así como lo estamos planteando con terceros, con subcontratistas, también uno lo puede hacer con proyectos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo las funciones que son propios de la empresa, ¿ya? Y tengo los proyectos, ¿ya? Así como tengo los proyectos, ¿no es cierto? Y cómo se vincula cada proyecto con cada área. Eso es lo que está visto acá. ¿Ya? Entonces ahí obviamente que el director de proyecto es el que entra a tener un nodo de coordinación con, por ejemplo, con la gente de producción, con el marketing, y con la parte financiera, con la parte de recursos humanos. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, de momento ninguna. Ya. Entonces, características, en este caso, el proyecto es el punto de énfasis. Ya existe un razonable acceso a la base tecnológica del área funcionales. Entonces, cuando yo tengo un subcontratista, puede utilizar, ¿no es cierto?, recursos de la empresa, ¿ya? Y evita que esté comprando cosas que la empresa ya tiene y puede facilitarle. Eh, Como es horizontal, ¿ya? La respuesta a los clientes y la flexibilidad suele ser más rápida, ¿ya? Eh, y cuando hay varios proyectos se logra un mejor balance para lograr una mejor asignación de los recursos a nivel de la organización. ¿Ya? Porque puedo saber cuánto le asigno a cada uno, a cada recurso. Y ahí con la organización matricial yo puedo saber efectivamente visualizar si hay alguno que le estoy asignando más cosas de las que le corresponde hacer. ¿Ya? El director de un proyecto es el que decide quién, qué y cuándo, mientras que los jefes funcionales deciden el qué y el cómo. ¿Sí? Ahora, cuidado que en este caso también la organización matricial viola el principio de unidad de mando, porque puede generar confusión y desorden. ¿Por qué? Porque los nodos de coordinación va a haber gente que va a tener, le va a estar respondiendo o rindiendo cuenta a la unidad funcional, pero también rindiéndole cuenta a su contrato o el proyecto. Entonces tiene dos jefes, por decirlo así. ¿Ya? Y ahí tiene que tener claridad de quién efectivamente es el jefe en qué circunstancias. ¿Ya? Entonces, aquí lo central es que la estructura organizacional del proyecto tiene que ser funcional y beneficiar a todo el equipo del proyecto. ¿No? Entonces, y tratar de que no sean los de abajo, ¿no? Son los que finalmente terminen pagando el pago por todo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profe. ¿Dudas? ¿Todo claro? Ya. Ahora, como vimos, ¿no es cierto?, en las soluciones organizacionales, estamos asumiendo que hay gente que tiene funciones y roles. ¿Ya? Esas funciones y roles hay que dejarlas por escrito en un proyecto. ¿Ya? ¿Y cómo se dejan descritas? A través de lo que se conoce una descripción de función de cargo. ¿Ya? ¿Qué es una descripción de función de cargo? Es una herramienta que reúne en un solo documento, en un texto, las atribuciones, funciones y condiciones de un cargo. ¿Ya? Que se despliegan en relación al aporte de valor del proyecto. En otras palabras, cualquier persona que yo contrate o que le describa un cargo, una función, ¿no es cierto?, tiene que ser alguien que aporte valor al proyecto. ¿Sí? No, no se trata de llegar y contratar cualquier persona que no le aporte valor al proyecto. Tiene que tener un aporte de valor. ¿Ya? Eh, Básicamente, ¿no es cierto?, la descripción de función de cargo lo que dice es qué se hace,
cómo lo hace y por qué lo hace. ¿Ya? El por qué lo hace es lo que entrega la descripción del aporte de valor. Ahora, este documento es orientador del proceso de selección, mantención y desarrollo de los trabajadores, puesto que me va a permitir eh, usarlo para contratar gente, porque voy a decirle qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, sus labores. ¿Ya? En los contratos, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha firmado un contrato de trabajo, viene la descripción de funciones. ¿Ya? Si no hay un documento que diga descripción de funciones de cargo, el contrato hace las veces. ¿Ya? Y ahí tiene que estar hay que verlo y analizarlo con cuatro ojos porque ahí están todas las condiciones de lo que va a hacer esa persona. ¿Ya? En general, los proyectos que te dicen, señale, no te dicen, no te piden la descripción de función de cargo. Lo que te dicen, señale los roles de los integrantes del proyecto. Y lo que te están pidiendo es que hagas una descripción de función de cargo de las personas que están participando en el proyecto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuándo lo hacen? ¿Ya? Entonces, ¿cómo elaboro una descripción de función de cargo? Ahora, ya sentándome frente al Word. Primero, tengo que tener identificado el cargo, es decir, quién es el nombre del cargo, por ejemplo, analista de proyecto, departamento al que pertenece, ya, cargo de jefe inmediato, ya, departamento al que pertenece, por ejemplo, adquisiciones, cargo de jefe intermedio, de inmediato, ¿no es cierto? El director o el gerente, su gerente de adquisición, ¿no? Por poner un ejemplo. También se coloca cuál es el objetivo del cargo, ¿ya? Y la descripción de las labores del cargo, que son básicamente las obligaciones y las responsabilidades. Y aquí hay que tener en consideración lo siguiente. Cuando yo hablo de una descripción de función de cargo, estoy hablando del objetivo o misión del cargo y las responsabilidades asociadas a este objetivo. Lo que no se coloca en una descripción de cargo son las actividades que la persona realiza. ¿Por qué? Porque las actividades cambian con la tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, si antes yo tenía una secretaria y dentro de la actividad le decía enviar fax, ¿qué pasó cuando dejaron los fax de funcionar? ¿Eliminé la secretaria? O en rigor, la función de ella no era solamente enviar fax, era otro que tenía que ver con la comunicación, ¿ya? Las actividades cambian con la tecnología, ¿ya? Son tareas que se generan a diario, ¿ya? Y que normalmente se agrupan, digamos, en diferentes, eh, se van agrupando, ¿no es cierto?, dentro de un proceso lo que son las responsabilidades. ¿Ya? O sea, una responsabilidad tiene varias actividades, pero son las responsabilidades las que se colocan dentro de la descripción de función de cargo, ¿ya? Y una responsabilidad se describe como un objetivo en el cual se coloca un verbo en infinitivo. Se menciona el objeto, proceso y el resultado esperado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno dice, ¿qué puede ser? A ver, encargado, ¿no es cierto?, de adquisición, ¿ya? Entonces, pues sería la responsabilidad, pues sería la acción, encargarse de las adquisiciones, ¿no es cierto?, de la planta para mantener un suministro constante, ¿ya? Entonces yo sé que tengo a esta persona con eso. Después tengo que tener las competencias de quién de quién va a desempeñar el cargo, de qué es lo que tiene que ser capaz, cuál es el conocimiento, el nivel educacional, competencia, etcétera, ¿ya? Nivel educacional. Y también la identificación de la unidad con quien se relaciona, tanto interna como externa, y la especificación del motivo de la relación. O sea, con qué persona se relaciona, con gerencia, con operaciones, con quién, y de qué manera. Y un elemento que no siempre está en la descripción de función de cargo, pero que debería estar siempre, son los criterios de evaluación de desempeño. Yo cómo lo voy a evaluar a la persona. Ya, los trabajadores tienen que ser evaluados
y hay que ver cómo lo evalúo, tener criterios para evaluar. ¿Sí? Les voy a colgar en ADECA un ejemplo de un texto que se llama 120 descripciones de puestos, ya, para que ustedes lo miren, y ahí hay un conjunto de descripciones de función de cargo de un montón de cargos, bueno, 120 en todo caso, que les puede servir como guía el día de mañana si tienen que ustedes elaborar una descripción de función de cargo en un proyecto. ¿Sí? El resultado del estudio organizacional entonces son costos, ¿ya? Y también costos indirectos, como por ejemplo remuneración del personal ejecutivo, consultoría, gastos de oficina, transporte, uso de derechos. ¿Por qué? Porque tengo la operación administrativa, tengo que saber entonces cuáles son los gastos de la administración. ¿Ya? Ahí está lo que es el ejemplo en ADECA. Volví con eso, dato. Comentarios, dudas, opiniones. No, por mi parte, no tengo nada, profe. Ya, perfecto, perfecto. Bien, voy a dejar de grabar.